Vamos a presentar el informe financiero de Vías de Bogotá utilizando el chip. Esta presentación está presentada por María Camila Aguirre. Bueno, en el contexto institucional, la misión de Vías de Bogotá es garantizar la infraestructura vial sostenible mediante proyectos eficientes e innovadores. La visión es liderar la gestión vial en Latinoamérica con excelencia e innovación. Y la estructura clave es tener una gerencia general y departamentos de proyectos, finanzas, mantenimientos y planificación urbana. Además, el reto principal es el crecimiento urbano versus las restricciones presupuestales. Bueno, en cuanto a la situación financiera reciente, en 2023 la entidad tuvo un crecimiento en activos, utilidades y flujo de efectivo operativo, lo que refleja una gestión estable. Sin embargo, el endeudamiento sigue siendo alto, del 71%, lo que representa un riesgo para la capacidad de la inversión. En cuanto a los principales desafíos, tenemos retos importantes donde están los sobrecostos en proyectos, la dependencia del financiamiento público, el endeudamiento elevado y la presión sobre la liquidez. Estos factores amenazan la capacidad de la empresa para ejecutar obras de forma continua. En cuanto a la estructura del chip, en este cuadro podemos presentar la arquitectura básica del chip. Tenemos capas de información, entre estos datos primarios, que es la información cruda de las operaciones, como las compras, las nóminas. Tenemos los indicadores claves en métricas calculadas como la liquidez, el ROA y el endeudamiento. Y tenemos informes estratégicos como análisis para tomar decisiones en cuanto a proyecciones y riesgos. En cuanto a las dimensiones del análisis, estamos en cuanto a la financiera, la operativa y el cumplimiento. En la financiera están los estados contables tradicionales. En la operativa, la eficiencia en proyectos en cuanto a tiempo relaciona los costos. Y el cumplimiento es la alineación con las normas legales. Esto es relevante porque explica cómo el chip transforma datos en inteligencia para Vías de Bogotá SAS. Tenemos las herramientas clave, ¿cierto? El chip es un sistema que organiza, valida y presenta la información financiera y nos permite trabajar con datos primarios, calcular indicadores claves y elaborar informes estratégicos, lo que mejora la transparencia y la toma de decisiones. En cuanto a las fortalezas y las debilidades del chip, tenemos diferentes áreas, ¿sí? Que está la estandarización. Las fortalezas aquí es porque permite comparar los datos históricos, y las debilidades porque es incompatible con sistemas de entidades como el IDU. Tenemos la transparencia la fortaleza es que facilita auditorías, y la debilidad es que tiene resistencia a digitalizar procesos. Tenemos la toma de decisiones. La fortaleza es porque detecta desviaciones en tiempo real, y la debilidad es porque ignora el impacto social ambiental. Esto es relevante porque identifica oportunidades de mejoras urgentes, como por ejemplo la falta de indicadores sociales. En cuanto a los hallazgos claves del análisis del chip, tenemos los financieros, que es el endeudamiento, que está en 71%. 11% arriba sobre el estándar sectorial, ¿sí? Tenemos déficit en el flujo de efectivo, menos 50.000 millones, y tenemos desviación presupuestal que aumentó el 8.7%. En cuanto a los operativos, tenemos un ROA de 7.65%, bajo 2.35% versus el sector. Tenemos faltas métricas SG como huella de carbono.
En cuanto al cumplimiento, tenemos 15% de proyectos sin informe final, que esto da un incumplimiento de la Ley 80 de 1993. Tenemos el 82% de licitaciones a 3 contratistas. Esto es un riesgo anticompetitivo. Esto es relevante porque evidencia fallas sistémicas que afectan la sostenibilidad financiera y legal. En este cuadro pues podemos ver como en sí un resumen de lo que acabamos de hablar sobre los hallazgos. En cuanto a las recomendaciones estratégicas, vamos a proponer soluciones para modernizar el chip, como la modernización técnica, automatizando, integrar el SAP Oracle para que baje el 15% de los errores. Tenemos variables no financieras, esto tendríamos que añadir indicadores ESG. En cuanto a contratación, tendríamos un módulo de riesgos para licitaciones. Y en cuanto a los ajustes financieros, se crearían nuevos ratios como liquidez proyectada y el ROIC. Tendríamos segmentación detallada de costos, y eso es relevante porque convierte al chip en una herramienta predictiva y no solo reactiva. Y en cuanto al plan de implementación para estas mejoras, aquí se establece una hoja de ruta con unas recomendaciones, que es la automatización de reportes que se haría en un plazo de 3 meses y lo tendría que hacer la gerencia TI y tendría que hacer una inversión de 120 millones. La otra recomendación sería los indicadores ESG, que se harían en un plazo de 6 meses. El responsable serían los de sostenibilidad y habría que hacer una inversión de 80 millones de pesos. Tendríamos el módulo de riesgos de compras, que se haría en un plazo de 4 meses. Esto lo haría una auditoría, se haría con una auditoría interna y habría que hacer una inversión de 50 millones de pesos. Y tenemos un blockchain de contratos que se haría en un plazo de 5 meses. Esto sería responsable el área jurídica y sería una inversión de 90 millones de pesos. Esto define pasos concretos con plazos y responsables para evitar ambigüedades. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, el chip es una herramienta estratégica para la transparencia y eficiencia de vías de Bogotá SAT. La modernización del sistema permitiría reducir el endeudamiento, mejorar la rentabilidad, garantizar la sostenibilidad financiera y operativa y además implementar mejoras gradualmente asegura beneficios tempranos y sostenibles. Muchas gracias.